Muy buenas tardes. Presidente, decirle que hemos presentado 7 reservas y yo creo que la cantidad de tiempo que se requiere para presentarlas es mayor. Ojalá pueda tener su consideración. Quiero hablarle hoy al pueblo de México, porque sabemos que estamos hablando ante oídos sordos de diputados y diputadas que han entregado ya su voto y su compromiso a los particulares, a las empresas transnacionales que se quedarán con nuestros recursos, que se quedarán con nuestro petróleo. Y bueno, decir que es importante recordar que hoy estamos discutiendo una reforma energética que se traducirá en cada vez más dinero para esas empresas transnacionales y cada vez menos para el pueblo de México. Reiterar que en materia de energía el camino puede ser distinto a la de una reforma privatizadora que someterá al país y a su gente a graves riesgos. En primer lugar, no garantiza un suministro energético suficiente ni una disminución de los precios de la electricidad ni de las gasolinas. Por el contrario, pretende mantener los gasolinazos hasta el 2019 y elimina los subsidios a las tarifas eléctricas. Pone en riesgo la seguridad energética nacional y la soberanía del país sobre los recursos naturales al no establecer plazos a las concesiones petroleras, lo que prácticamente perpetuará el control de esas empresas transnacionales sobre el petróleo mexicano y deja, por cierto, un vacío muy importante, el control y la propiedad de activos tan significativos como lo son la generación de electricidad hidráulica, que en nuestro país se han construido grandes presas con recursos públicos y además sacrificando muchas poblaciones locales. Prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales que les permitirán llevarse la mayor parte del valor de los hidrocarburos. Estas fórmulas prevén que el Estado le reembolse la totalidad de sus costos sin mecanismos que permitan supervisarlos y otorgarles un cheque en blanco a costa de las y los mexicanos. Se crea un Fondo Mexicano del Petróleo cuya principal función es ser la caja de pagos para las empresas transnacionales y no como un instrumento de desarrollo para el país. Socava los derechos de ejidatarios, indígenas y propietarios rurales y urbanos sobre sus tierras, al otorgar prioridad a las empresas privadas que lleven a cabo las actividades vinculadas a los hidrocarburos y a la electricidad. A pesar de que en el artículo 3 de la Ley de los órganos reguladores se sustituya la palabra expropiación por ocupación temporal, al fin de cuentas el resultado es el mismo, es el despojo de sus tierras. Se prevé la contratación de empresas privadas para la comercialización del petróleo mexicano de los mercados internacionales, cobrando una comisión y dejando nuestros canales de venta a merced de las empresas privadas. Reduce y desmantela innecesariamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas que han sido pilar del desarrollo industrial del país y que han sostenido el suministro energético de las y los mexicanos y las finanzas públicas del gobierno desde hace más de 57 años. Deja en manos del mercado servicios públicos esenciales de manera irresponsable, sin organismos de regulación maduros, lo que expondrá la explotación de hidrocarburos y al suministro de electricidad a riesgos irreparables y a vulnerar, por supuesto, los derechos de la población. Somete el país a conflictos legales mismos que no serán resueltos en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales, en los que los estados han tenido muy malas experiencias, y ahí está el caso de Ecuador. Hay que recordar que las experiencias que ha habido de los derrames petroleros que se dieron justamente en la zona de la Amazonía ecuatoriana, pues no dejaron buenos resultados y pone en evidencia lo difícil que puede resultar ganarle a una empresa, a un órgano internacional en donde las empresas sobreponen sus intereses al interés nacional. Por supuesto, ¿qué decir de la transparencia? La transparencia es un ausente en los mecanismos que se establecen para el manejo de todas estas medidas, de todas estas reformas que se han presentado.
El tiempo no dará para que expliquemos de manera puntual todas nuestras reservas respecto de estos órganos reguladores, pero podemos resumir que no se le otorga autonomía presupuestaria a los órganos reguladores coordinados, sino que siguen atados a lo que disponga la Secretaría de Hacienda. Los órganos reguladores coordinados siguen bajo las órdenes del Ejecutivo Federal a través del control de la Secretaría de Energía mediante el Consejo de Coordinación del Sector Energético. Lo anterior evita la imparcialidad de dichos órganos, así como el diseño de una política energética de Estado. Se hacen más flexibles los requisitos para ser comisionados de los órganos reguladores, reduciendo el tiempo, las experiencias en los mismos. Tampoco se contempla una prohibición expresa para la designación de comisionados cuando tengan conflicto de interés. No se combate el efecto de puerta giratoria, pues no se elimina el tránsito de los reguladores a la industria regulada y de la industria regulada a los órganos reguladores, como es el caso Kessel y el caso de Suárez Coppel. La creación de la agencia debilita la supervisión medioambiental del sector, convirtiéndose en una oficina a modo de las contratistas y asignatarias. No hay una regulación expresa para el caso de la industria eléctrica. Asimismo, al darse un carácter de preferente a la industria energética sobre cualquier otro uso de la tierra, hay un serio agravio social y medioambiental. Yo quisiera al menos solicitarle la misma cantidad de tiempo, la tolerancia que tuvo con su compañero del PAN, que fueron más de 5 minutos, que ni siquiera tocó la campana. Creo que lo que merecemos es el mismo respeto todas y todos. Quisiera terminar diciendo una poesía que hace más de 76 años se creó y hoy es más vigente que nunca. La tierra se desangra, el pueblo empobrece y las arcas extranjeras revientan de billetes verdes. Los neumáticos forasteros trasladan los polvosos caminos. El petróleo, producto del saqueo legalizado, que no reconoce postulados gremiales ni soberanos. Como décadas antes, el grito campesino hinchó los pulmones para exigir lo suyo. Ahora el clamor aceleró el ciclo y en Tata Cárdenas encontró camino. Cárdenas dijo a sus adentros: no puedo dormir con el dolor de mi pueblo, ni cerrar oídos al honor obrero. No voy a terminar, presidente, permítame. Por ello, actuar sin demora yo debo, aunque pague un alto precio. Con mirada serena pero punzante, Cárdenas en secreto planea y evita el espionaje y da a luz el decreto tajante. Aquella noche del 18 de marzo, con puño apretado golpeando la mesa, el mensaje fue breve y sin titubeos. Lo que está en las entrañas de la tierra es nuestro y solo nosotros decidiremos sobre esa riqueza. Tata Cárdenas, ese día ganaste la gloria, el amor y respeto de un pueblo dolido y el sentimiento sincero que cambió el destino. Así será en estos próximos meses, en estos próximos años. México, los mexicanos recuperaremos lo que es nuestro. Hoy podrán celebrar su mayoría, pero les digo que este próximo 2015 ganaremos de la mano del pueblo la consulta popular y con ello rescataremos al sector energético. Enrique Peña Nieto se comprometió desde su campaña a no privatizar Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Hoy lo hace, transfiriendo a las empresas transnacionales lo que es nuestro, los activos más valiosos de México, sus reservas petroleras y el mercado eléctrico. No se desesperen, tenemos tiempo. Diputada, hay un acuerdo pactado entre los grupos parlamentarios, sí, y usted no ha respetado los tiempos. Se ha excedido por prácticamente 6 minutos del tiempo que había sido asignado su turno, a quien está, por supuesto, perjudicándose a su propio grupo parlamentario. De ninguna manera. Ya pueden seguir gritando.